Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo de la Universidad Nacional, biblista unicatólica, apologeta católico y miembro de los movimientos Juan 23 y Caminantes de Emaús. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante. Una página o un canal de YouTube llamado Las Igualadas, canal feminista, colocó un video hace 2 días, 7 de julio de 2021, un video que se llama Argumentos católicos y cristianos a favor del aborto. Hoy vamos a hacer una video respuesta a este video, porque lleva a la confusión, enseña cosas que la iglesia jamás ha enseñado, ¿sí? Presenta personas que dicen ser católicas y no lo son, ¿sí? Y en este video además invitan a una persona que dice que es católica, parte del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir. Sin embargo, para que ustedes lo sepan de una vez, este movimiento no tiene ningún aval, ¿sí?, eclesiástico de ningún tipo. No está considerado ni movimiento laical, ni movimiento eclesiástico, nada. No está financiado por la iglesia. De hecho, está financiado por Planned Parenthood, que es una de las mayores clínicas abortistas que hay en el mundo, y por otras empresas que patrocinan el aborto. Y vamos a desenmascarar y vamos a mostrar cómo estos grupos feministas son capaces hasta de hacerse pasar por católicos con tal de engañar a la gente. Otra aclaración antes de iniciar es que habla de católicos y cristianos. No, quiero aclarar que la iglesia que viene de Cristo desde el año 33, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y que fue establecida sobre la autoridad de uno de los 12 apóstoles, que es Pedro, ¿sí?, que es el encargado de la iglesia, Mateo 16, 18, esa es la única iglesia de Cristo, ¿sí?, el único cristianismo que ha existido a través de los siglos. Y después, en 1521 para acá, han surgido miles de movimientos llamados movimientos cristianos protestantes o protestantes a secas, que se hacen llamar cristianos, ¿ya? Pero cuando se habla de cristianos, nosotros, los católicos, somos los cristianos históricos, los cristianos verdaderos. Ahora, vamos a comenzar mirando este video, escuchándolo. No lo voy a poner de manera ampliada, excepto en una partecita, no lo voy a poner fijo, no ampliado, para evitar problemas de derechos de autor, aunque esta es una video respuesta o un video análisis. Vamos a tratar de respetar lo más posible, pues, todas las normas, pues, de derechos de autor. Vamos a empezar entonces a escuchar los argumentos de este canal que se llama Las Igualadas. Amiga católica, cristiana, este video es para ti. También para ti, si tú, la que no sabes si realmente crees o no en alguna religión, pero por si las moscas te santiguas por las mañanas, y que a la larga prefieres hacer cosas que no vayan en contra de Dios. Sabemos que existe, la hemos escuchado, la gente que dice: nadie que se haga llamar católica puede estar de acuerdo con el aborto. Pero eso no es cierto. Cada vez somos más las personas católicas que estamos a favor de la despenalización del aborto, y tenemos argumentos. Muy bien. Entonces miren, acá dicen: esto no es cierto. Cada vez más somos las personas que están, los católicos o las católicas que están a favor del aborto. Vamos a ver si realmente es católica. Vamos, por favor, no traguemos entero y vamos a mirar esto con toda la calma y sensatez del mundo, ¿sí?
Entonces, vean. Aquí, ¿qué encontramos? Aquí, en esta zona. Un Buda. ¿Es católico esto? No, es budista. Miremos aquí. Una imagen de una mujer embarazada, amarillo, azul. ¿Y qué tiene en la zona vaginal? Está. O sea, donde está el bebé que está esperando, está el espejo de la mujer, está el símbolo del varón y está el símbolo intersexual. O sea, todas las variaciones de este movimiento o de este lobby gay, ¿sí? LGTB, en intersección, ¿sí? Entonces vemos como aquí hablan de varios géneros, de varios sexos, cuando esto no es católico. Esto tampoco es católico. Usted no le ve aquí a esta señorita ningún crucifijo, ni ninguna camándula, ni en las paredes ve nada por el estilo de crucifijos, ni la Virgen, ni un santo. Por el contrario, vea, usted aquí ve un signo satánico, ¿sí? Sí, el de la invocación al diablo, ¿sí? Aquí está, lo ve claramente, el círculo negro, ¿ah? De invocación, círculo de invocación al diablo. Por otro lado, usted ve aquí dibujos relativos al feminismo muy evidentes. Luto nacional por los feminicidios. También es un dibujo puro feminista. ¿Qué le ve de católico a todo lo que usted puede ver acá? Absolutamente nada. Vea esto de aquí, de esto. ¿Sí se da cuenta? Este demonio que hay acá, sacando la lengua y todo, el demonio. Bueno, ahí tiene la supuesta católica o cristiana por el derecho a decidir. Ahí vemos quién es en realidad esta persona. Ahora vamos a seguir escuchándola. Algunas de ustedes dirán como, venga, pero es que esta discusión no debe darse desde la religión, ya que vivimos en un país laico en donde la iglesia y el Estado son cosas completamente diferentes. Pero la realidad es que en la práctica para muchísimas personas la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres y de las mujeres. Entonces vale mucho la pena reflexionar sobre él. Claro, porque la ley de Dios además tiene principios éticos y morales. No todas las leyes humanas obedecen a principios éticos y morales. Por eso no todo lo que es legal es ético, ni todo lo que es ético resulta ahora ser legal, porque ahora hasta persiguen el matrimonio natural, ¿sí? La configuración normal heterosexual. En fin, sigamos escuchando. Porque les adelantamos desde ya que la ley de Dios tampoco prohíbe el aborto ni condena a las mujeres que toman esta decisión. Yo sé, sorprendente. Vean, para hacer este video consultamos con varios sacerdotes, monjas, personas creyentes y lo hicimos de la mano con la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que es experta en este tema. ¿A quién invito? Esa es la organización que les digo que no tiene ningún aval eclesiástico, que se hacen llamar católicas para confundir a la gente católica, porque creen en cosas así como heterogéneas de todo el mundo, pero no católicas en cuanto a la fe cristiana, no tienen nada que ver. Ok, entonces sigamos escuchando y ya sabemos. Entonces esta institución está financiada por Planned Parenthood y por muchas organizaciones abortistas. Vamos a este video. Para mí Dios es bondad y a pesar de lo que dice la Biblia, yo sé que Dios nunca habría estado de acuerdo con matar una vida. Precisamente Dios es bondadoso y es misericordioso. Sabemos que Dios se pone en los zapatos de las mujeres. Dios entiende, Dios vive el sufrimiento de las mujeres. En la Biblia se habla de muchas prohibiciones y deberes de todo tipo, pero también hay un respeto por la otra persona sin discriminar. En una parábola Jesús afirma: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque para Jesús aquellos que están
están excluidos del ideal religioso, los que supuestamente no son dignos o son ajenos a la doctrina, pueden estar más cerca de él que aquellos que se llaman consagrados, porque finalmente pues el amor de Dios no tiene límites ni pone barreras. Bueno, entonces, primero que todo, Dios es misericordioso, sí, Dios es misericordioso, pero también la Biblia nos dice que es justo juez, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ya vemos que esta muchacha no nos habla de la justicia de Dios, solo que nos habla de la misericordia. Ahora, ¿qué misericordia? Pues dice que Dios entiende a las mujeres sin distinciones. Bueno, sí, Dios entiende a las mujeres, claro que las entiende, pero no justifica el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Él quiere que se convierta y se arrepienta, ¿ok? Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora vamos a ver el segundo argumento con el que van a salir. No se pongan a inventar cosas sin conocimiento, sin haber leído la Sagrada Escritura. Primero, en la Biblia no hay ningún lugar en donde diga algo así como: si abortas, te condenarán. Lo que hay es un par de menciones al tema. Esto está en el Éxodo. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Estos eran los tiempos del ojo por ojo, diente por diente. Y así se configuraba la ley bíblica. Pero pónganse a pensar en lo que dice este versículo. Lo que dice este versículo es que si una mujer, como consecuencia de estar en medio de una pelea entre su marido y otro hombre, sale herida y pierde el embarazo, el agresor debe pagar una multa al esposo. Como nos explican en la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, básicamente el aborto aquí es una transacción monetaria, se resuelve con plata, y el valor de la vida del feto era inferior al valor de la vida de la mujer. Por eso no se castigaba al culpable con la muerte, porque si es la mujer la que muere producto de esa pelea, el agresor debe pagar con su vida. Este apartado nos deja ver que en la Biblia las dos vidas no pesan igual, pues si es la mujer la que muere, aumenta la pena. La segunda mención aparece en Números. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Este versículo trata sobre el adulterio, es decir, sobre la infidelidad de las mujeres. Así es como se le llamaba. Lo que establece este versículo es que si el esposo tenía celos de la esposa y no podía confirmar la infidelidad de ella a través de testigos, Bueno, algo que se me olvidó, que estaba a punto de decirles, es lo que dijo esta chica sobre la parábola de que las prostitutas entrarán primero al reino de los cielos, y que eso demuestra que los sacerdotes o aquellos que están cerca del ideal eclesiástico no son importantes para Jesús, sino las prostitutas, los pecadores. Bueno, yo quiero decirle que Jesús no le estaba hablando a los sacerdotes católicos ni a los pastores protestantes, le estaba hablando a los escribas, ¿sí? Y a los fariseos. Los escribas pues serán reconocidos por la gente, por su autoridad, ¿sí? Y los fariseos serán laicos fanáticos, ¿sí? Fundamentalistas. Ahora, con ninguno de ellos tenemos nada que ver. ¿O usted vio, señorita, que Jesús cogiera a sus 12 consagrados, llamarse los 12 apóstoles, y les dijera: ustedes 12 apóstoles van a entrar de últimos al reino de los cielos, primero van a entrar las prostitutas que ustedes? No se lo dijo a los suyos, se lo dijo a los fariseos, a los de otro movimiento, los de otra religión. Pero a los cristianos católicos es muy claro, Jesucristo no nos ha dicho ese tipo de cosas de que vamos a entrar de últimos y que las prostitutas no. Entonces, por favor, un texto fuera de contexto es un pretexto. Listo, vamos a seguir. Voy a volver un poquito para retomar el argumento. Aquí están hablando entonces del aborto en la Biblia. Dice que la Biblia no dice nada del aborto.
Vamos a ver si eso es cierto. El tabernáculo y lo echará en el agua. Este versículo trata sobre el adulterio, es decir, sobre la infidelidad de las mujeres. Así es como se le llamaba. Lo que establece este versículo es que si el esposo tenía celos de la esposa y no podía confirmar la infidelidad de ella a través de testigos, se le practicaba el ritual de la ordalía, que, como bien explicó la teóloga María de los Ángeles Robert, consistía en obligar a la embarazada a tomar aguas amargas que le daba un sacerdote. Y resulta que si las mujeres abortaban después de ingerirla, consideraban que sí, que en efecto le habían sido infiel a su marido y se les castigaba por ese adulterio. Y sí, es nadie más y nadie menos que el mismo sacerdote quien le da las aguas abortivas a la mujer. Bueno, hay que saber leer las cosas en su contexto. Ojo, el sacerdote de la ley de Moisés, el sacerdote judío, no el sacerdote católico. Entonces miren aquí cómo comienzan a torcer las cosas, y el Antiguo Testamento es, digamos, una percepción distinta al Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento es la continuación o el cumplimiento del Antiguo Testamento es distinto. Y ya van a ver por qué les voy a decir este tipo de asuntos. Ok, pero también hay más citas que hablan sobre el aborto. Y sí vamos a ver citas que penalizan el aborto en la Biblia. Vamos a mirarlas, permítanme un segundo. Ok. Vamos a mirar, por ejemplo, empecemos con Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. Miren lo que dice. Ok. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. ¿Y cuál fue la paga porque Herodes haya matado todos esos bebés, todos esos recién nacidos, todos esos niños? Fue Dios lo condenó a muerte. Él murió. Pero la cosa no se queda ahí. Vamos a mirar Éxodo 23-26. Dice: no habrá en tu tierra mujer que aborte ni que sea estéril, y colmaré el número de tus días. Es un mandamiento. No habrá mujer que aborte en tu tierra, ¿cierto? Ahora, muy bien. En cuanto a lo de las aguas abortivas, pues ya les dije, eso era una práctica de la ley. Sí, eran unas aguas amargas que se les daba a las mujeres que se presumen que habían sido infieles y que estaban embarazadas, y si habían abortado, pues a causa de esas aguas era porque digamos no había fidelidad en ese matrimonio, había sido infiel la mujer. Pero bueno, eso no lo practicamos en la Iglesia Católica, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento no se practicó, no vemos rastros en el Nuevo Testamento de que los cristianos hayamos practicado lo de las aguas abortivas. Por otra parte, sigamos mirando citas. Por ejemplo, nos dice el Salmo 127:3: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. O sea, los hijos son una recompensa. El fruto del vientre es una recompensa. Por otro lado, también la Biblia nos enseña que el niño en el útero tiene una relación con el Señor. Ojo, pongan atención. El niño en el útero tiene una relación con Dios. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Eso lo dice el Salmo 139, versículos 13 y 15. Hermoso, ¿no? Entonces miren cómo ahora sí que dicen estas muchachas
que no hay cita bíblica que condene el aborto. Bueno, pues ya vimos una, ¿cuál? La que les dije de Éxodo 23-26, pero además tenemos la cita de Salmos capítulo 106 versículos 35 al 38. Miren lo que dice: sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Entonces, lo que nos enseña la Biblia es que todo aborto es un sacrificio a Satanás, a los demonios. Todo aborto es un sacrificio a los demonios. Salmos 106, versículos 35, 37, 38. ¿Sí? Además, matar, o bueno, interrumpir un embarazo, entre comillas, ustedes saben, ¿no? Va en contra de Dios, porque Dios, la Biblia enseña que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dice Génesis 1:27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué argumento van a sacar contra eso? Difícil. Además, bueno, vamos a seguir con los argumentos, pero no solo desde la Biblia, desde los padres de la iglesia. O sea, la iglesia católica, a diferencia del protestantismo, tiene 3 fundamentos. La Biblia, ya vimos la Biblia. Vamos a ver lo que dice la tradición y el magisterio. Pero dejemos que ruede un poco más y vamos a hablar lo que dice la tradición, ¿sí? Que es el segundo fundamento, y lo que dice el magisterio de la iglesia. A ver si es verdad lo que están diciendo estas chicas. Bueno, sigamos entonces. Texto: en esos tiempos pasaban cosas terribles, pero el Nuevo Testamento es otra cosa. En el Nuevo Testamento hay solo una mención a la palabra abortivo. Está en Corintios 15 del 8 al 10. San Pablo la utiliza como metáfora para comparar su situación al sentirse pues en el último lugar entre los apóstoles. Dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces no, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, en ninguna página de la Biblia hay condena para el aborto. A ver. Bueno, ya vimos que bíblicamente hay tres citas tienen donde se condena el aborto. Éxodo 23, 26 está... ¿cuáles fueron las que...? No, pues más, hay más citas, ya se las di, pero vamos a repasarlas. Salmo 127.3, ¿sí? Salmo 139, versículos 13 al 15, ¿sí? La relación de Dios con el niño en el útero. Y sobre todo el Salmo 106, versículos 35 al 38, donde está la condena explícita, ¿sí? A la matanza de niños, de inocentes, de bebés, o sea, del aborto. Está la condenación explícita, ¿sí? Y pues que estamos hechos a imagen de Dios. Salmos 1:27. Sigamos entonces. Es que ni siquiera se necesita una condena expresa y no tiene que ser literal. En el momento en el que dice no matarás, que es el
quinto mandamiento, ya queda esto claro. Hay vida desde el momento de la concepción, por lo tanto, el aborto es un asesinato. No creo. En primer lugar, había excepciones en la Biblia para ese quinto mandamiento. Se podía matar extranjeros, mujeres adúlteras y todas esas personas que fueran consideradas enemigas del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento hay al menos 108 menciones en las que Dios manda a matar a alguien: niñas, mujeres, hombres y niños. Entonces, ese no puede ser un argumento para oponerse al aborto. En segundo lugar, comparar el aborto con el quinto mandamiento es como comparar peras con rinocerontes. Son dos temas de naturaleza muy distinta, porque las mujeres no abortan con la intención de hacer daño ni de matar a nadie. De hecho, procuran decidir por el mayor bien posible. Bueno, entonces, aquí viene un argumento interesante y vamos a volverlo a escuchar porque dicen que eso no es matar. Bueno, que Dios ha mandado en la Biblia antes a matar mujeres, hombres. Bueno, en primer lugar hay que aclararle, si no sabe de Biblia, que en la cultura judía, bueno, en todas esas culturas de esa zona de la media luna fértil, se acostumbraba en las narraciones religiosas, cuando Dios, o sea, cuando iban a la guerra, la justificaban en el nombre de Dios. Todos los pueblos antiguos, no solo el judío, todos los pueblos, el egipcio, todos. Entonces, que Dios les había mandado, que Dios les había dado la victoria. O sea, y era para mostrar también como una cuestión de la guerra de dioses. O sea, que Dios era el verdadero, el más fuerte, porque el pueblo que vencía era porque su Dios le daba la victoria. Entonces, eso es lo que encontramos registrado en la Biblia, pero no es que Dios le haya aparecido a alguien y le haya dicho ve y mata a tal persona, no es así. Por otro lado, si encontramos efectivamente pasajes donde, como ya les expliqué en el contexto, Dios manda a matar a ciertos pueblos, pero hay algo muy distinto en la comparación que hacen aquí con el aborto. ¿Por qué? Porque a pasar de que Dios manda a matar en el Antiguo Testamento, manda a matar pecadores, infieles, gente que se ha ido detrás de otros dioses, gente que han cometido pecado. Pero el niño en el vientre de una madre no comete pecados. Bueno, tiene el pecado original, tiene, que es un pecado adquirido, no cometido. Pero el niño no comete ningún pecado. Por eso no es digno de muerte. Porque también la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Y entonces el niño en el vientre es santo, ¿sí? Es una criatura inocente. ¿Por qué Dios la mandaría a matar? De ninguna forma lo haría. O sea, aunque nos metiéramos en el contexto bíblico, ¿sí? Dios manda a matar pecadores, no gente inocente. No mandó a matar bebés. El que mató bebés fue Herodes. Y miren lo que la Biblia dice en contra del aborto, muy claramente lo dice. Bueno, sigamos aquí escuchando. ¿Y por qué tendríamos que creerle a esta y no al Papa? El Papa comparó el aborto con lo que hace un sicario. Estoy de acuerdo. La Iglesia Católica somos muchos y muchas, y en toda su diversidad de opiniones. El Papa Francisco es el representante de la jerarquía eclesial, pero pues también es hombre, es un ser terrenal y tiene sus propias opiniones. Bueno, primero que todo, el Papa dijo eso, sí, perfecto, contra el aborto. Pero ellas no me van a poder demostrar antes del Papa Francisco un solo papa de la Iglesia Católica que haya estado a favor del aborto. O sea, ustedes me van a decir que 200 y pico de papas que ha tenido durante 2000 años la Iglesia Católica, todos se equivocaron porque ninguno está a favor del aborto, que porque es un ser humano y porque en la Iglesia Católica tenemos distintas opiniones. Claro, en la Iglesia Católica tenemos distintas opiniones hay muchas, pero recuerde que la Iglesia Católica no es una democracia, no señora.
La Iglesia Católica es un reino, es una monarquía, es una jerarquía, ¿ok? Por eso Jesucristo nos habla de su iglesia como el reino de los cielos. Aquí no es votación, no es lo que yo opine, no, Señor, es lo que Dios manda, lo que Jesucristo nos ha entregado. Y esto está depositado, no solo es opinión del Papa, es opinión del magisterio de la iglesia y de la tradición de los padres de la iglesia. Entonces, por ejemplo, les voy a leer, permítanme, aquí les voy a leer esto. Por ejemplo, en la Didache, la Didache, que es el primer documento, el primer catecismo de la Iglesia Católica en el siglo I, dice así, Didache, capítulo 2, versículo 2, dice: no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Didache, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver qué dice aquí. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Bueno, aquí eso lo dice la carta a Diogneto, ¿sí? Muy bien. También encontramos a Tertuliano en el siglo, esto es del siglo I, ¿no? Muy bien, entonces vamos a mirar lo que dice también la Didache otra vez. Vamos a mirarlo, dice: no matarás, dos caminos hay, uno de la vida y otro de la muerte, pero grande es la diferencia que hay entre estos caminos. Segundo mandamiento de la doctrina: no matarás, no matarás al hijo del seno de tu madre, ni quitarás la vida del recién nacido. Mas el camino de la muerte es este: que no se compadecen del pobre, no sufren por el atribulado, no conocen a su Criador, matadores de sus hijos, corruptores de la imagen de Dios, de los que rechazan al necesitado, oprimen al atribulado, abogados de ricos, jueces injustos de los pobres, pecadores en todo. Ojalá veáis libres, hijos, de todos estos pecados. Os veáis libres de todos estos pecados. Lo dice la Didache, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver lo que dice Tertuliano en su Apología, capítulo 9, versículo 8. Dice: el asesinato, estando una vez y para siempre prohibido, no permite destruir ni siquiera al feto en el vientre. Obstaculizar el nacimiento es meramente una forma de matar. No importa si tomas una vida nacida o destruyes una que va a nacer. Ese es un hombre que va a ser. Tienes la fruta ya en la semilla. Apología 9:8 de Tertuliano. Entonces, miren, desde el siglo I, siglo II, en la Edad Media también tenemos testamentos como Santo Tomás, ¿sí? San Ignacio de Loyola más recientemente. Y en resumen, ningún papa estaba a favor del aborto. O sea, el hecho de decir que el Papa, porque es un ser humano, se equivoca y que hay diversidad de opiniones, pues, oiga, van 200 y pico de papas durante 2000 años y ninguno ha hecho nada distinto a condenar el aborto. Entonces, todos los papas se equivocan. Falta que alguno de ustedes llegue a ser papisa o qué. Bueno, sigamos.
necesariamente representan el conjunto de católicos y católicas, como ocurre en el caso del aborto. Somos muchas las mujeres católicas y cristianas que hemos denunciado el machismo en la iglesia. El Papa Francisco, al hablar de esa manera, responde a esa jerarquía eclesiástica en la que las mujeres hemos sido apartadas y discriminadas. Pero esa tradición ha empezado a cambiar. Conozco muchas mujeres, muchas católicas a favor del aborto, incluso monjas y sacerdotes que están de acuerdo, pero pues... No, claro, puede haber monjas y sacerdotes a favor del aborto. Ya vimos a este señor James Martin, el porrista, ya saben de qué grupo, ¿sí? Y hay otros, claro, pero eso no quiere decir que estén en comunión con la iglesia. Es más, ¿saben qué dice la iglesia al respecto? Porque la Biblia, ya vimos lo que dice la Biblia. Ahora ya vimos lo que dice la tradición, los padres de la iglesia. Vamos a ver el tercer fundamento, el magisterio de la iglesia. Vamos a ver qué dice el magisterio sobre el aborto. Y se los voy a poner aquí en pantalla, permítanme. No voy a poder, pero bueno, se los voy a leer para que ustedes lo consulten con su catecismo. Antes de eso, un poquito de limonada. Muy bien. Numeral 2322 del catecismo dice así: desde su concepción el niño tiene derecho a la vida. El aborto directo, es decir, buscando como un fin o como un medio, es una práctica infame, gravemente contraria a la ley moral. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Excomunión, late sentencia, o sea, automática, no hay que esperar a que le saquen documento eclesiástico, nada, tiene excomunión automática, ¿sí? Este delito del aborto. Muy bien, dice el numeral 2271, el anterior fue el 2322, pasamos al 2271, dice: desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto. No darás muerte al recién nacido, dice la Didache 2.2, como le leí. La epístola de Bernabé 19.5, la epístola de Diogneto 5.5, Tertuliano, la apología de Tertuliano capítulo 9. Dice: Dios, el Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. De modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes nefandos. Me imagino que son nefastos. Bueno, no sé. Van dos. Vamos al tercero. Numeral 2272 del Catecismo de la Iglesia Católica. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. Dice Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1398. Es decir, de modo que incurre ipso facto, o sea, inmediatamente, en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho, sí. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Entonces miren que el catecismo está diciendo: con eso no estamos, ¿sí?, dejando de lado la misericordia, estamos denunciando el daño, previniendo el daño que produce este pecado y este delito.
Dice el numeral 2274. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser definido en su integridad, cuidado y curado en la medida de lo posible como todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano y si se orienta hacia su custodia o hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Eso está muy claro. Entonces, ya vimos que dice Biblia, tradición y magisterio. Vamos a ver qué les queda por decir. Pues sienten miedo de hablarlo públicamente por temor a esa tradición machista. Aquí es muy importante decir que el lugar en donde se ha debatido el tema del aborto, ya que no es un dogma que esté consagrado en la Biblia, es en el derecho canónico. Y el derecho canónico, a diferencia del dogma, sí permite ser debatido, conversado y modificado. Cuando hablamos de derecho canónico nos referimos a las normas que regulan el funcionamiento de la Iglesia Católica. Es decir, que esto es como el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica. Trata de cómo es el gobierno de esa iglesia, de cómo está organizada esa jerarquía, cuáles son los derechos y deberes de las y los fieles, y cuáles son las acciones por imponer cuando esto se convierte en una norma. Allí el aborto sigue siendo un pecado de gravedad. Sin embargo, ni siquiera este derecho canónico establece una pena para las mujeres que toman la decisión de abortar, pues al final todas las mujeres que toman esta decisión terminan cobijadas por una serie de excepciones que el mismo derecho canónico establece. De esta forma, bueno, ya vimos, ellas dicen que solo el derecho canónico es el que la prohíbe. Ya vimos que es falso. Lo prohíbe la Biblia, lo prohíbe el magisterio, lo prohíbe la tradición. No solo el derecho canónico, ¿sí?, que es parte del magisterio, no solamente el derecho canónico. Vemos que el catecismo, desde el siglo I que está la Didache, ¿sí?, Didache capítulo 2, numeral 2 y 3, creo que es 1 y 2, ¿sí?, hasta el catecismo que tenemos hoy en día siempre ha sido igual y no se puede modificar así como así. ¿Sí? La tradición no se puede modificar, la Biblia no se puede modificar, entonces no es algo que se pueda cambiar. Esto es una afirmación completamente falsa. Al final todas las mujeres que toman esta decisión terminan cobijadas por una serie de excepciones que el mismo... Bueno, ella dice que al final las mujeres que abortan tienen un poco de excepciones. Bueno, ustedes vieron lo que dice el catecismo. Quien incurra, quien cometa, quien colabore en un aborto, incurre en excomunión late sentencia. O sea, inmediata, ipso facto, sin necesidad de documentos, automáticamente es considerado excomulgado de la iglesia. Como derecho canónico establece. De esta forma sabemos entonces que el derecho canónico a la larga reconoce que no hubo pecado grave o pecado mortal, pues para que se configure de esa manera tiene que haber intención de hacer daño, y no conozco a ninguna mujer que tenga esa intención de herir. Es una decisión muy compleja, tomada por muchas razones de peso. Claro, las mujeres, muchas de las que abortan, no tienen intención de hacerle daño al niño. Lo que no se dan cuenta es de todas las, digamos, todos los efectos secundarios que causa este procedimiento quirúrgico, ¿ya? No solo porque mata a un inocente que no ha cometido ningún pecado, ¿sí?, sino que además la mamá sigue desarrollándose físicamente, los senos, la leche, todo eso por un tiempo, preparándose para el hijo que ya no está. Y eso también causa una depresión en las madres, causan muchas depresiones, sentimientos de culpa, y eso no se lo cuentan a las mujeres, simplemente les meten estos cuentazos. Sigamos escuchando. Así que a la larga el derecho canónico termina siendo mucho más comprensivo que la ley colombiana, porque aquí todavía se condena penalmente a algunas mujeres que abortan.
En todo caso, yo no quiero que se me imponga algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y puedes estar tranquila. La despenalización del aborto precisamente se trata de que podamos tomar decisiones sobre nuestra vida de acuerdo a nuestra conciencia. Nadie te va a obligar a abortar si no estás de acuerdo. La Iglesia Católica reconoce la agencia moral de las personas. Cuando se despenalice el aborto, todas van a estar en la capacidad, sin miedo, de tener su propia agencia. Se trata de... Claro, la iglesia Católica reconoce que los seres humanos tienen libre albedrío, ¿sí? Pero también muestra que hay consecuencias cuando tomamos malas decisiones con ese libre albedrío. Y eso de que el derecho católico es laxo y todo eso es mentira. Ya vimos lo que dice el catecismo, es comunión. Como que no hay penas, no hay... Bueno, es que de hecho el derecho canónico no pretende ni mete a nadie a la cárcel, obviamente, ¿sí? Pero si está penalizado, está ahí en el catecismo es muy claro, es comunión, esa es una pena, ¿cómo que no? No es una condena. que las mujeres decidan y que quienes no están de acuerdo no lo hagan. Se trata también de que las que deciden abortar dejen de correr peligros por someterse a procedimientos inseguros. Además, recuerden que la tendencia generalizada en los países más liberales y con leyes más amplias sobre el aborto es que la tasa de abortos disminuye. Vean, ser católico. De hecho, en Uruguay la tasa de abortos aumentó cuando comenzó a ser legal. Y en todos los países como Estados Unidos, inclusive Colombia, muchos países donde se ha aprobado esta norma, algunos plenamente, algunos hay unos casos donde se permite específicamente y en otros no, pero donde legalmente se ha digamos legalizado el aborto, ha crecido exponencialmente la tasa de abortos. Entonces, pues eso de que nadie los obliga, se vuelve hasta moda el aborto. Entonces hay que tener mucho cuidado con, pues digamos, todas estas mentiras que hemos escuchado. Ya ustedes han visto, ya saben dónde buscar, ya saben dónde refutar estos argumentos. Y bueno, miremos a ver qué más queda. Es un compromiso, es una relación en la que no solamente se participa de los sacramentos, es una apuesta para nuestra vida. La fe no es asistir a misa del domingo ni rezar sin aplicar las enseñanzas de Cristo. Entonces, ser católica y defender el derecho al aborto sí es posible. No, no es posible. Y ser católico no es ir, dice que no es ir a la misa los domingos y rezar. Es parte de ser católico. Me imagino que las niñas que están ahí, que no tienen nada de católicas, por nada, usted donde observe no les va a encontrar nada de católicas, ¿sí? Me imagino que ellas no van ni siquiera los domingos a misa. Pregúnteles a ver si van a misa. Obvio que no. Entonces, y si de verdad fueran católicas no serían tan ignorantes, porque la cuestión de ir a los domingos a la misa es muy importante, debido a que la Eucaristía es el centro de nuestra fe, queridas amiguitas. El sacramento de la Eucaristía es el centro de nuestra fe. Ahí les tiro ese dato, para que no vuelvan a embarrarla. Bueno, hermanitos, no siendo más, espero que les haya gustado este video, que el Señor les bendiga. Recuerden compartirlo, porque compartiendo también están evangelizando. Denle like si les gustó. Feliz tarde, día, noche para todos. Que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Bye bye.